segunda diapositiva tienen ustedes una serie de países, ¿no? Y con con su población, bueno, pues no es muy importante los incisos, solo los países que tienen más población son la India, China, Estados Unidos, el tercer lugar, fíjense, cuarto lugar Indonesia, quinto Pakistán. Fíjense, Pakistán es un país con mucha población, Nigeria sexto, Brasil séptimo, es el único que nos gana de América Latina. Luego sigue Bangladesh y luego sigue Rusia, que Rusia está en el noveno lugar, y luego sigue México, y me sorprende en el 11º lugar Japón, ¿no? Tan chiquito y con tanta población. ¿Por qué estoy hablando de población? Bueno, porque es importante saber que cuando las poblaciones son muy grandes, pues también el número de enfermos va a ser muy grande, eso es una cosa lógica. Si es una población muy chica, pues su número de enfermos forzosamente tiene que ser reducido, ¿no? No puede ser muy grande, porque pues, sería ilógico. Entonces, para eso nos sirven las tasas. Las tasas nos sirven para poder saber, para poder comparar entre países de diferente población, entre países grandes, entre países chicos, inclusive en un mismo país, en una misma población, en diferentes años. ¿Cómo estaba la tuberculosis en México en el año 1950 y cómo estuvo la tuberculosis en México en el año 2000, por ejemplo? Y entonces, si nos hablamos de puro número absoluto, entonces nos encontraríamos que sería un problema porque, otra vez insisto, las poblaciones chicas pues tienen un número chico, las poblaciones grandes tienen un número grande. Esta es una cuestión muy elemental. Pero las tasas nos permiten comparar poblaciones diferentes. Recuerden que la ciencia siempre es comparar. La ciencia está midiendo, está pesando, está tomando la frecuencia cardíaca, está tomando la presión arterial, pero está comparando. ¿Qué es lo que hace la ciencia? ¿Qué es lo que hace el método científico? Lo que hace el método científico es tratar de buscar valores normales, es tratar de buscar valores estándar, valores regulares, los cuales nos permitan decir que hay unas cifras que sean consideradas como normales, de tal manera que cuando encontremos en nuestro caso, en el área de la medicina, una cuestión que sea normal, una patología, nosotros únicamente vamos a tener que comparar al peso, a la talla, a la medida de lo que estamos tomando con los estándares que existen. Entonces, con base a eso, podemos decir que un niño está con un peso bajo, podemos decir que hay un aumento de la glucosa, podemos decir que hay un aumento de la presión arterial. Es decir, nosotros tenemos una normalidad estadística. La normalidad científica es la normalidad estadística y es una normalidad matemática. Podemos decir que está sacado del modelo de la curva de Gauss en gran parte. En gran parte, la curva de Gauss, que se llama la curva de normalidad, es lo que permite ese modelo, permite tener esos valores que nos dicen cuándo es anormal, cuándo es irregular, y también cuánto se aleja, cuánto se acerca esos valores a la normalidad. De tal manera que podemos decir que un padecimiento se agrava cuando los valores se alejan de la normalidad y que se va resolviendo o se va mejorando de acuerdo a cómo los valores se acercan a esa normalidad. Generalmente podemos decir que los valores de Z, los valores de la curva normal, la normalidad estaría con un 95%. Es decir, que si nosotros tomáramos de 100 gentes valores, 95% de esos deberían estar dentro de la normalidad. ¿Cómo sacamos ese 95%? Esa confianza, ese
ese índice de confianza, ese intervalo de confianza. Bueno, dicho de una manera muy sucinta, muy rápida, tenemos que sería obteniendo la media más o menos dos desviaciones estándar. Es decir, en una curva de Gauss sabemos que la media va a estar a la mitad de la curva y entonces a esa media le agregamos, obtenemos pues el valor estándar y dos veces ese valor se lo agregamos a la media de un lado y dos veces se lo vamos a restar a la media del otro lado. De tal manera que eso nos va a permitir cubrir un 95% de la curva de Gauss. ¿Sí me han entendido? ¿Sí me entienden, jóvenes, más o menos? ¿Me entienden? Contesten. Sí. ¿Qué mentira? Bueno, vamos a partir de que yo soy matemático, pero bueno, trato de darles una idea que les permita entender más estas ondas estadísticas, ¿no? Otra vez, vuelvo a repetir, que la ciencia tiene una base filosófica y tiene una explicación matemática. A mí me da risa cuando hay gente, inclusive médicos, que dicen que son científicos y que no tienen ni idea de lo que es la ciencia, ¿no? No tienen ni idea de lo que es la ciencia, ¿no? No tienen ni idea de lo que es el método científico, no tienen ni idea de lo que son las variables, ni de cuáles son las hipótesis. No tienen, ellos se sienten científicos porque traen una bata blanca, ¿no? O se sienten científicos porque están leyendo un libro de no sé quién, pero nunca han leído un método científico, ni se han metido en la bronca de a ver qué es eso de la normalidad, y que la curva de Gauss, y que no sé qué. Y, bueno, y si no tienen idea de eso, pues digo, con todo respeto, pues no son científicos, ¿qué sabe qué serán? Pero científicos no son. El que es científico es una gente que estudia el método, aunque suena redundante, el método científico, el que estudia cómo se hace un proceso científico, en qué se basa el proceso científico, etcétera, etcétera. ¿Sí? Bueno, las tasas es una forma muy científica de poder comparar valores diferentes, ¿verdad? Las tasas, desde el punto de vista nuestro, fíjese, es una cosa interesante, ya es el punto de vista de la salud pública, porque también hay tasas, por ejemplo, otros que deben utilizar mucho las matemáticas, no sé si ustedes saben, serían los nefrólogos, deberían ser los nefrólogos. Yo no los veo que lo hagan, pero deberían ser, los nefrólogos deberían estar sacando matemáticas, deberían estar sacando tasas cada rato. No lo hacen, pero deberían hacerlo. Bueno, pues desde el punto de vista de la salud pública, nosotros, apunten eso, por favor, jóvenes, ¿sí? Apunten eso, no sé si me están entendiendo bien, pero apunten eso, esto sí es algo clave. Con las tasas empieza el estudio de los riesgos, ¿sí? Con las tasas es un estudio ya analítico de una posibilidad de que suceda un evento, ¿no? En este caso es un riesgo, ¿verdad? Las tasas es el estudio más básico de los riesgos, ¿sí? Bueno, vamos al siguiente, dice definiciones, número, proporción, razón, odds y tasa. Y luego seguimos definición de tasa. Las tasas están compuestas por un numerador que expresa la frecuencia que ocurre un suceso. Por ejemplo, 973 muertos por cáncer de mama en el año 2009 en Pachuca. Y un denominador dado por la población que está expuesta a tal suceso. Bueno, aquí, digamos, está un poquito mal porque pone 7.573.443 mujeres, ¿sí? ¿Por qué digo que está mal? Porque está poniendo a mujeres nada más. ¿Puede ser que haya cáncer de mama en los hombres? Contéstenme. Sí, doctor. Sí, hay. Sí, doctor. Entonces aquí la población no debería ser nada más mujeres, ¿verdad? Porque desgraciadamente también los hombres pueden tener cáncer de mama, ¿verdad? Bueno, aquí si el ejemplo lo quisiéramos hacer muy explícito, podríamos cáncer de próstata, porque ahí sí, ¿verdad?
ahí sí solo les da a los hombres, ¿verdad? ¿Sí? De esa forma se obtiene un cociente que representa la probabilidad matemática de ocurrencia de un suceso en una población y tiempo definido. En el ejemplo, la tasa obtenida estima el riesgo de que cada mujer mayor de 30 años en Pachuca de fallecer de cáncer de mama en el curso del 2010. Ahora, si nosotros quisiéramos arreglar esta diapositiva, pondríamos mortalidad por cáncer de mama en mujeres, ¿no? Entonces ahí sí forzosamente quedaría nada más el grupo de las mujeres, ¿no? Mortalidad de mama en mujeres, no mortalidad de mama en general, sino mortalidad de mama en mujeres. Entonces ya haríamos que el ejemplo fuera exacto, ¿sí? La que sigue, por favor. Ahí está, miren, las tasas responden a eso, a lo que dijimos en la pasada diapositiva, que hay un indicador en donde está el suceso, está el evento. Si hablamos de mortalidad, es muerte. Si hablamos de morbilidad, serían enfermedad. Entonces, si nosotros decimos tasa de mortalidad, pues debemos poner en el numerador el número de muertos que hay por esa enfermedad. Y si decimos tasa de morbilidad, ponemos el número de muertos que hay en por esa enfermedad. Claro, en los dos casos, tanto en la mortalidad y la morbilidad, deben ser en una población determinada y en un tipo determinado, ¿no? Es decir, nosotros indicamos siempre en qué lugar, en Pachuca Hidalgo, en el año tal, ¿no? ¿Sí? Entonces, por ejemplo, indicadores pero hay unas cosas, algunas tasas que son digamos, que tienen sus, no sé cómo llamarlos, sus especificidades, a pesar de que no rompan con eso de que en el numerador está los que tienen el evento y en el denominador los que están expuestos a tener ese evento. Pero, por ejemplo, los indicadores de la natalidad, la tasa bruta de natalidad, dice, definición, número de recién nacidos vivos sobre población estimada a mitad de periodo. Generalmente nosotros sacamos las tasas hasta mitad de periodo. Si hablamos de tasas anuales, las sacaríamos hasta julio, etcétera, etcétera, ¿no? La cuestión es porque que hay una cuestión de tipo administrativo, es decir, eh, ¿cuáles son las cifras que tenemos sobre muertos y sobre no sé qué cosa? Pues las tenemos de acuerdo a lo que nos diga, por ejemplo, el INEGI, ¿no? Entonces el INEGI cada que da información, pues no sé, cada 5 años, cada 4 años, cada 3. En este caso, con la pandemia, pues lo está dando de una manera más seguido, pues cada 4 meses, cada 3 meses, o cada vez que puede, pero cada vez más rápido, ¿no? A veces hay información que da la propia Secretaría de Salud o un grupo de investigadores y lo puede estar dando de una manera más inmediata. Bueno, otra tasa sería la tasa de fecundidad general, que sería número de nacimientos sobre número de mujeres en edad fértil, ¿no? Aquí, interesante, ¿verdad? Es decir, la tasa de fecundidad está dado por el número de nacimientos sobre las mujeres que puedan procrear, ¿verdad? Que realmente el rango que le dan son mujeres que a partir de los 15 años hasta los 49 años. No es una cuestión de axioma, ¿verdad? Puede ser mujeres más chicas, hay mujeres más chicas, inclusive hay mujeres de 12 años que se han embarazado y hay cada vez más mujeres de 50 años que también se embarazan. Pero en general, eso es lo que tenemos como punto de referencia. En la tasa de fecundidad, el número de nacimientos sobre el número de mujeres en edad fértil. Aquí tenemos algo que yo les estaba, me faltaba decirles, y es que las tasas en esta amplificación se van a multiplicar por un múltiplo, otra vez estoy cayendo en un pleonasmo, en un múltiplo de 10. Pero aquí dice, por ejemplo, 1000 habitantes, 1000 habitantes, 1000 habitantes. Eso no es forzoso, eso no es cierto, porque lo que nos va a dar el múltiplo de 10, ya lo dije en una de las clases, va a ser el número de población que estamos trabajando. Si estamos trabajando con una población muy chica, pues manejamos una tasa de 10. Un poco menos chica, con 100. Una población muy grande, pues con 100,000, ¿no? Entonces, no es que las tasas generales son por 10,000, las tasas específicas. No. Las tasas se van a utilizar el múltiplo de 10 de acuerdo a la cantidad
que se tiene. Y entonces, cantidades más chicas, pues es un múltiplo de 10 más chico, cantidades muy grandes es un múltiplo de 10 mucho más grande. ¿Qué es lo que tratamos de hacer con este múltiplo de 10? Tratamos de tener enteros y tratamos de ser además coherentes, ¿verdad? Es decir, enteros, porque generalmente manejamos población que no con fracciones, lo cual no quiere decir que para cuestiones de investigación y para cuestiones de exactitud, cuando estamos haciendo trabajos de investigación, pues sí utilizamos fracciones, pero se prefiere no, sobre todo en la salud pública. Sobre todo en la salud pública se prefiere manejar enteros, ¿sí? Porque son seres humanos enteros, no son fracciones. Eso es una cuestión. Se prefiere, pero no es absoluto. Debe ser buscar que las cantidades sean enteras. Entonces, si también manejamos un múltiplo de 10 inconveniente, pues vamos a tener fracciones. ¿Sí? ¿Sí me entienden o no me están entendiendo nada? Sí, doctor. Entonces, Sí, doctor. Sí, doctor. Sí. Ok. Entonces, la próxima diapositiva. Próxima diapositiva. Vamos a pedirle. Vamos a ver quién vamos a pedirle. Vamos a pedirle. Ahora sí, mejor. Le digo que voy a pedir a ustedes, le voy a pedir a uno de ustedes que nos lea la diapositiva. Espérenme. Déjenme. Si, Voy a pedirle a Montalvo. si trata hoy sin el video para que bueno, he visto que así hay menos, ¿Gusta Montalvo? se le traba menos el audio. Aquí está Montalvo, doctor, pero no le Falta entiendo. Montalvo. Yo soy Montalvo, pero le digo que no le entiendo y como que se traba el audio y no escucha. Sí, no sé qué quiere que le diga o que haga. Que lea ¿Que lea? Sí, que lea. Cifras absolutas. Esto dan una idea de la magnitud o volumen real de un suceso. Son de utilidad para la asignación de recursos. Por ejemplo, el número... ¿Perdón? Por ejemplo, el número mensual de partos en un establecimiento. ¿Me callo o sigo? Es que de todos modos, aunque leas, no te va a escuchar. Entonces, Por favor. hay que esperar. A ver qué me dice. Si no le dices que ya acabaste. Doctor, ¿sí me escuchó? Ya no lo escuchamos nada, doctor. No, sigue. Es que ¿saben también qué podemos hacer nosotros? Como decía Jorge, apagar todos los videos y ya que lo único que hace video. A ver, son de utilidad para la asignación de recursos. Por ejemplo, el número mensual de partos en un establecimiento hospitalario da una idea del número de camas, personal y recursos físicos necesarios para satisfacer esta demanda. Al efectuar comparaciones, el uso de cifras absolutas tiene limitaciones, puesto que no aluden a la población del cual se obtiene. Así, 40 defunciones anuales en una población de 15,000 habitantes puede ser proporcionalmente mayor que 50 ocurridas en una población de 20,000 habitantes. Ok, ¿me están escuchando? ¿Me están escuchando? cortado. Se escucha cortado. Doctor. Se escucha cortado. ¿Me escuchan? Ahí ya. ¿Me escuchan? Ahí. Ahora, ¿así Ahí. me escuchan? Ahí sí. ¿Ahí? Ahí ¿Aquí? está mejor. ¿Me escuchan? ¿Está viendo mi Sí, cama? ahí. Sí, ahí ¿Ahí sí me escuchan? Sí, ya está mejor. Bueno, miren, jóvenes. Por ejemplo, un investigador, cuando ustedes leen un artículo, cualquier artículo que ustedes leen, pero que sea de una buena revista, nunca van a encontrar cifras absolutas, nunca.
Eso es como hasta de mal gusto. Para cosas prácticas, pues sí se manejan cifras absolutas. Pues dice el número de camas, el número de habitantes, no sé qué. Pero un investigador, eso lo que hace siempre es tratar de darle un peso matemático, un peso estadístico a lo que está diciendo. Entonces él no maneja cifras absolutas, maneja cifras analíticas. Y una de las cifras una de las formas analíticas más elementales y va a ser las tasas. Y sobre todo, las tasas en relación con el riesgo, es decir, con la posibilidad de que un evento suceda. ¿Sí? Sí. Montalvo, ¿me escuchas? Sí, Montalvo. doctor, aquí estoy. Aquí estoy. A ver, por favor, lea la siguiente diapositiva, por favor. Definiciones. Número absoluto, proporción, ración, odds, ventaja, disparidad, momio y tasa. Sí. Espérenme un segundo. Ok. Bueno, aquí lo están viendo. Números absolutos son. Sí, otra vez. ¿Sí me escuchan? Sí, doctor. ¿Me escuchan? Sí. Bueno, números absolutos, pues son, como lo dijimos en la diapositiva pasada, pues todo el número de camas, o número de enfermos, o número de muertos, es un número absoluto, ¿no? La proporción y la razón son dos cosas matemáticas. Eso es un quebrado, ¿verdad? Es una relación entre dos valores, entre el numerador y el denominador. ¿Cuál es la diferencia entre una proporción y una razón? La diferencia es que la proporción siempre se da en individuos de una misma naturaleza y la razón son de diferente naturaleza. Es decir, en la proporción siempre son manzanas con manzanas. Y en la relación, por ejemplo, son manzanas con peras. La odds, que es en inglés, significaría algo así como momio, como cociente, etc. Y finalmente la tasa, pues las tasas pueden ser proporciones, razones, y esa va a ser en relación siempre con un tiempo, va a ser con una y en un lugar, ¿sí? La siguiente, por favor. Ahí está. La siguiente, por favor. Bueno, la siguiente, por favor, la siguiente. Bueno, aquí está un cuadro en donde tenemos la actividad física de ocio en hombres según clase social y un poquito se juega con las tasas, ¿verdad? Para que vean un ejemplo de tasas en este juego. Decimos, la siguiente diapositiva. Ahí está, dice, la actividad física de ocio en hombres mayores de 14 años, según clase social, encuesta de salud en Cataluña en 2002. Entonces, aquí ponen al numerador al 138 sobre 1144. ¿Por qué no pusieron 138 sobre el total? Porque aquí pusieron ocio, ¿verdad? Y entonces, el 1144 está agarrando a los sedentarios, a los ociosos, ¿sí? La que sigue, por favor. Bueno, la proporción es un cociente de frecuencia absoluta. El denominador forma parte del denominador. Proporción A sobre A más B. Entonces, la proporción siempre, por ejemplo, deben ser de la misma condición, ¿verdad? Manzanas con manzanas, no habría ningún problema, ¿verdad? A ver cómo estoy. ¿Cómo estoy? No, yo creo que estoy. A ver qué sigue. A ver la que sigue, porque creo que estoy mal aquí. A ver la que sigue. ¿No se escucha? Bueno, dice actividad física de ocio en hombres mayores de 14 años según
clase social. Y aquí entonces pone a la clase social más baja, que sería sobre la 4, sobre el total, ¿verdad? Eso correspondería. A ver, la que sigue, la que sigue. La que sigue, por favor. ¿La que sigue? No, antes. La anterior. Ahí está. Esta es la razón, ¿sí? Consciente de dos cantidades mutuamente excluyentes. El numerador no está incluido en el denominador. Por ejemplo, aquí sería A sobre B, sería manzanas sobre peras, sería hombres sobre mujeres, sería una razón, ¿sí? Es decir, no, manzanas sobre peras, pues no, el numerador no puede estar incluido en el denominador ni al revés, ¿verdad? Mientras que la proporción, sí, son exactamente igual. El numerador se puede incluir en el denominador. La que sigue, por favor. Bueno, otra, a ver, porque si no vamos a irnos muy. Vamos más rápido. Otra, por favor, ¿sí? Esta es la OTS. La OTS son resultados que son entre dos cocientes, ¿verdad? Fíjense, entre 1 sobre 6 sobre 5 sobre 6, ¿sí? Es decir, está sacando un resultado de dos cocientes. El resultado de 1 sobre 6 sobre el resultado de 5 sobre 6. Esto lo vamos a ver claramente cuando veamos ya, por ejemplo, el riesgo relativo, ¿sí? El riesgo relativo, otro tipo de riesgos ya más elaborados son odds, ¿verdad? Son odds, o sea, son tasas de cocientes, ¿verdad? Son proporciones de cocientes. Generalmente lo que más utilizamos en la salud pública no son razones, sino son proporciones. Y las odds son proporciones de cocientes, ¿verdad? Generalmente, ¿sí? La que sigue. Sí. Espéreme un segundo, por favor, es que en mi computadora, que es la que me basa, estoy con mucho sol y no me deja ver. Bueno, por favor, por donde dice tasa, eso es exactamente. Las tasas son una razón de cambio entre dos magnitudes. La razón incluye en su cálculo el tiempo que tarda en aparecer el suceso. El tipo de tasas pueden ser instantáneas, probabilidades absolutas y relativas. Ahora aquí pone razones, otra vez insisto, las tasas son razones y proporciones, mucho más proporciones. En inglés, ahí le ponen cómo se dice en inglés tasa. La que sigue, por favor. Tasa instantánea y promedio. ¿Cuáles son? ¿Qué quiere decir tasa instantánea y promedio? Bueno, significa en relación con la velocidad. Una de las cosas que tiene la tasa es velocidad. Nos está abarcando un tiempo, nos está abarcando un tiempo que se cubre es decir, la velocidad con que aparece un fenómeno. Y luego vamos a correr todo ese ejemplo hasta donde dice medidas epidemiológicas de frecuencia, por favor. Medidas epidemiológicas de frecuencia. Bueno, en las medidas epidemiológicas de frecuencia tenemos dos medidas que son las medidas de prevalencia y las medidas de incidencia. En las medidas de prevalencia tenemos la prevalencia instantánea y la prevalencia de periodo. Nada más, aquí lo único que vamos a ver son la prevalencia instantánea. ¿Qué es la prevalencia instantánea?
es un punto en un momento en el tiempo y el espacio. Es un punto. ¿Qué son las medidas de incidencia? Bueno, las medidas de incidencia son casos nuevos y aquí la va a dividir en dos: incidencia acumulada o proporción de incidencia y la tasa de incidencia o densidad de incidencia. La que sigue, por favor. La medida de prevalencia mide todos los eventos en la medida característica existente en un determinado momento o periodo. Si yo les diera cuál es la prevalencia de tuberculosis en este momento en México, en nuestro país, deberíamos decir, o deberíamos de referirnos al número de personas que en este momento tienen tuberculosis. Entonces, es un punto, ¿verdad? En este momento, ¿quién tiene tuberculosis? Y si siguiéramos la tasa de prevalencia, entonces sería el número de enfermos de tuberculosis sobre la población expuesta al riesgo, que en este caso sería pues, todos los habitantes de la República Mexicana, no sé cuántos millones sean, pero sería el número de tuberculosis sobre el número de todos los habitantes que hay en México. ¿Sí? La medida de incidencia, como hemos estado insistiendo, miden eventos nuevos o cambios de estado, pasan de estar sanos a estar enfermos, de estar vivos a muertos, de fumar a no fumar. La medida de incidencia, la incidencia significa siempre casos nuevos. Sí, por favor. Aquí está la prevalencia instantánea, la prevalencia del periodo, y aquí está, ¿cómo se dice en inglés? Y consumo de tabaco en hombres y mujeres entre 16 años según sexo de edad. España, encuesta nacional de salud. ¿Cuál es la preferencia de fumadores en hombres y mujeres? 16 a 44 años. Bueno, pues tomamos ahí lo que dijimos, ¿no? El numerador, todos los que fuman, sobre el denominador, toda la población expuesta, pero de acuerdo a los que tienen entre 16 años, ¿verdad? De 16 a 44 años, ¿sí? Sería esa la población que está en el denominador, ¿sí? ¿Así lo vemos? Sí. Sí, doctor. ¿La que sigue? Ahí está. A ver la anterior. Perdón, ahí se ve, ¿sí? ¿Ok? Ok. Me parece instantánea. La que sigue, por favor. La que sigue. Miren, aquí está un intervalo de confianza, 1.96, es un intervalo de confianza. La que sigue. La que sigue. Donde dice incidencia. Donde dice incidencia, por favor. Incidencia. Bueno, otra vez, incidencia es el número nuevo de casos de enfermedad que ocurre en un periodo específico de tiempo en una población de riesgo de desarrollar la enfermedad. La incidencia mide cambio de ausencia a presencia de enfermedad, de vivo o muerto, de no tener una característica, a tenerla. La incidencia es una medida de riesgo. Entonces ya aquí ya lo estamos especificando, lo que les decía, que con las tasas y sobre todo con la incidencia estamos viendo lo que es el riesgo, estamos estudiando lo que es el riesgo. Puede haber una incidencia acumulada, la que sigue, por, que es proporción de incidencia, riesgos de que se produzca el suceso, la tasa de incidencia o densidad de incidencia, velocidad de aparición de nuevos casos con respecto al tamaño de la población. ¿La que sigue? Incidencia acumulada se calcula utilizando un periodo de tiempo durante el cual consideramos que todos los individuos de la población están a riesgo de la enfermedad y es la proporción de sujetos que desarrollan la enfermedad en un periodo de tiempo, el total de la población a riesgo al inicio del periodo. Mide el riesgo promedio de padecer la enfermedad, probabilidad de desarrollar la enfermedad. Entonces aquí tenemos incidencia acumulada, la que sigue, por la que sigue. Aquí tenemos incidencia acumulada, proporción de incidencia, es igual a nuevos casos en un tiempo determinado sobre población en riesgo en ese tiempo. Mide la probabilidad de tener el evento, no tiene unidades, en una proporción se expresa como porcentaje, valores entre 0 y no sé, múltiplos de 1, y no lleva implícito el periodo de tiempo. Si no lleva implícito el periodo de tiempo, debe expresarse siempre.
Generalmente ponemos, cuando decimos incidencia, pues debería ponerse un periodo de tiempo bien especificado, ¿no? Es decir, bueno, estamos hablando de la última semana de febrero, estamos hablando de un año, estamos hablando de los últimos 6 meses, no sé. Pero, es decir, para que sepamos qué periodo de tiempo es. Condiciones: no puede haber pérdidas en el seguimiento, se sigue a todos los sujetos durante todo el periodo, no permite incidir fuera del periodo de estudio. ¿La que sigue? Incidencia acumulada o proporción de incidencia. Ejemplo: en una población de 15,000 personas se quiere conocer cuál es la incidencia de cáncer de mama en las mujeres entre 50 y 64 años. La población está formada por 8,500 mujeres, de las cuales el 15% tienen entre 50 y 64 años. De estas, 15 ya han sido diagnosticadas de cáncer de mama después de un año de seguimiento activo. Mamografía. Se detectan 6 casos de cáncer de mama. ¿Cuál es la incidencia acumulada de esta población? Vamos a ver el ejemplo. Vamos a ver el ejemplo de esta incidencia acumulada. No es para que lo estudien, no es para que estudien el ejemplo. Digo, a lo mejor entre ustedes hay algunos que les gusta esto y sería interesante que lo volvieran a releer y volver a hacer los ejercicios. Pero para los demás, pues nada más para que tengan una idea de lo que es una incidencia acumulada, ¿sí? Entonces, la que sigue, por favor. Bueno, en primer lugar sacó el porcentaje, ¿verdad? Sacó el porcentaje, a ver cómo está. A ver, y aquí me perdí. Permítame un segundo, aquí me perdí. Bueno, en primer lugar sacó el porcentaje porque decía el ejemplo de 8,500 mujeres, de las cuales el 15% tiene entre 15 y 64 años de edad, y de estas 15 ya han sido diagnosticadas. Entonces, está sacando el porcentaje de las primeras de las 8,500 y el porcentaje es 1,275 mujeres. La que sigue, por favor. Y entonces dice, el caso prevalentes tiene enfermedades 15 y mujeres a riesgo, que son 1,260, que es, ya tienen la enfermedad, entonces restamos a las otras, y entonces quedan mujeres a riesgo 1,260. ¿Por qué? Porque ya le restamos las que tuvieron. La que sigue, ahí está, en casos 6, cáncer son 1,254, ¿verdad? Y todo esto en un año. Ahí está el seguimiento. Ya está lo que hace todas las operaciones, que si no llegan a hacerlo en un año, y que es igual a 6,473 de porcentaje a 4,8 en un año, que este es el resultado. Aquí se acaba un intervalo de confianza, 95%. Bueno, la que sigue, por. Bueno, el caso de incidencia acumulada, cuando hay casos censurados, eso lo vamos a ver. El que sigue, por favor, el que sigue. Bueno, no quiero crear una cosa que dice tiempo calendario. No sé qué número de diapositiva era. Tiempo calendario, es decir, la diapositiva 47. Tiempo calendario. Bueno, ahí fíjense cómo está el número de pacientes, el tiempo de enero hasta 99 de enero del 2001, y nos va haciendo un seguimiento. Las rayitas son casos, las flechas son pérdidas de seguimiento, otro símbolo es el dato, el número de meses de seguimiento, ¿verdad? ¿Ok? Bueno, el símbolo. ¿Cuál es la incidencia acumulada de 2 años con todos los periodos como seguidos? Ahí está. Bueno, no lo vamos a ver. Pero sí vamos a ver la tasa de incidencia. La que sigue, que dice tasa de incidencia, es la 52, la diapositiva 52.
Con frecuencia no todos los individuos de riesgo del depredador son seguidos durante el mismo periodo de tiempo. Si se disponen de los diferentes tiempos de observación, tiempo de riesgo, de los diferentes individuos se puede calcular la densidad de incidencia o tasa de incidencia. ¿La que sigue? Tasa de incidencia. Ahí es necesario especificar la unidad de tiempo a la que se refiere las tasas, personas años, personas mes, personas semanas. Una misma cantidad de personas tiempo se puede obtener mediante el seguimiento de distintos grupos de la población. ¿Sí? Ok, nos vamos hasta... hasta relación entre prevalencia e incidencia. Relación entre prevalencia e incidencia en la diapositiva 63. Bueno, eso sí quiero que pongan atención, por favor. Ahí quiero que siempre, cuando menos como médicos, espero que alguno de ustedes sea epidemiólogo pero como la mayoría no va a ser, cuando menos como médicos tengan una idea de lo que es la incidencia y la prevalencia. ¿Sí? Una idea clara entre lo que es la incidencia y la prevalencia. En este momento no estamos hablando de tasa de incidencia o de tasa de prevalencia, sino nada más estamos hablando de incidencia y prevalencia. Entonces, la incidencia, digamos, son... aquí tenemos una copa, o no sé cómo llamarle, una copa. ¿Sí la ven? En donde se está cayendo la incidencia. Y entonces, vean, del vaso donde están cayendo pues el número de casos, son casos nuevos, eso sería la incidencia, ¿no? Están cayendo o sea, en nuestro caso serían el número de pacientes que son diagnosticados con diferentes enfermedades, o sea, los casos nuevos, que son diagnosticados con diferentes enfermedades, de diferentes enfermedades serían la incidencia. ¿Y dónde van a caer? A una copa más grande, que significa la prevalencia. En la prevalencia están juntos los ya diagnosticados con los que están entrando, con los casos nuevos. Entonces, en un momento dado, la prevalencia es la totalidad de casos que hay en esa enfermedad, mientras que la incidencia son los casos nuevos. ¿Cómo se sale de este vaso de prevalencia? Se sale nada más por medio de dos Cortó, doctor. casos nuevos que están entrando. La prevalencia, los que existen. Se quedó. Si nosotros hablamos de tasa de incidencia, Al menos yo me quedé en donde ahora se sí sale de prevalencia. Supongo que es mediante ¿ya? la mortalidad de la población. Ahora sí. Ahí ya. Las tasas de incidencia son, bueno, 1, 2, 3, ¿sí? Sí, ahí ya, otra vez. Ahí está bien. Ahora sí. Sí, ahí está bien. Bueno, ok. La tasa de incidencia son los casos nuevos, es decir, los que están entrando, el vaso que está entrando, que se está vertiendo sobre la copa, esos son los casos nuevos, los que están entrando. La prevalencia son los que ya había, más los casos nuevos, es el totalidad de casos. En un momento dado, en tiempo y el espacio. La prevalencia en este momento es un punto. ¿Cómo se sale de esa copa de la prevalencia? Pues nada más se sale por dos caminos, o muriéndose o curándose. ¿Sí? La que sigue, por favor. La que sigue. Aquí está la relación entre prevalencia e incidencia. Y aquí lo vemos, ¿no? La incidencia, cómo están entrando, la prevalencia son todos, la curación la forma de salirse es curándose o muriéndose. Y la prevalencia es igual a la incidencia por duración de la enfermedad. Enfermedad con incidencia anual del 3%, duración media, diagnóstico, curación o muerte es igual a 6 años, etcétera, etcétera. Prevalencia igual al 18%. ¿No? Bueno, si nosotros hablábamos de tasa de incidencia, sería tasa de incidencia de SIDA.
en Azcapotzalco. Sería el número de casos nuevos en un periodo de tiempo, diagnosticados en Azcapotzalco, en un periodo de tiempo sería en el mes, en el año 2020. Esa sería nuestra incidencia. Todos los casos nuevos que hay, o sea, de enero a diciembre de 2020, así le dimos esa denominación de casos nuevos, sobre la población expuesta al riesgo, que sería toda la población de Azcapotzalco, por un múltiplo de 10. Esa sería la incidencia de SIDA. ¿Cómo sería la prevalencia, la tasa de prevalencia del SIDA? Sería todos los casos que hay de SIDA, de acuerdo al último registro que hay de 2020, en el que nos entregaron a mitad del periodo, que sería en junio del 2020, todos los casos que hay en ese momento, que sabemos que están enfermos, que sabemos que están vivos y que no se han curado, sobre la población expuesta al riesgo. Sería la tasa de prevalencia. La que sigue, por favor. La que sigue, por favor. Ahí está. La prevalencia es la probabilidad de padecer la enfermedad. El numerador, casos antiguos y nuevos, se juntan. No necesita seguimiento, condicionada por la duración de la enfermedad. Poco útil para medir la frecuencia de enfermedades agudas. Mejor medida para estimar la enfermedad poblacional de una enfermedad crónica. Mientras que la incidencia es la probabilidad de desarrollar una enfermedad, o sea, es el riesgo. El numerador, solo casos nuevos, necesita seguimiento de tiempo independientemente de la duración de la enfermedad. Útil para medir la frecuencia de la enfermedad agudas, es decir, muy útil para medir las epidemias, eso es lo más agudo de las enfermedades, y útil, o los brotes epidémicos, y útil en la investigación de relaciones causales, es decir, causa-efecto, ¿verdad? Sí, es muy útil para eso, ¿no? Para el estudio, por ejemplo, que ya hemos visto, cuando menos hemos empezado a ver el estudio de cortes, ¿verdad? El estudio de cortes, que es un estudio de causa, de causa, ¿verdad? De riesgos, ¿verdad? ¿Sí? La que sigue, por favor. Ahí está, número absoluto, proporción, razón, odds, tasa. Recuérdense que la odds es en inglés y que significa proporción de cocientes, es decir, sacamos un resultado entre dos cocientes, una división entre dos cocientes, ¿sí? La que sigue, por favor. La que sigue. La que sigue. Bueno, ya. La que sigue. La que sigue. La que está. Bueno, la que sigue. Creo que está repitiéndose. La que sigue. Bueno, hasta ahí llegamos. Ahora, jefe, te mandé un ejemplo de canal endémico para que lo viéramos. Canal endémico, ¿lo puedes poner, por favor? Canal endémico. Sí, enseguida la pongo. Ok, gracias. Bueno, entonces, por favor, no sean mala gente, dense una repasada a las tasas, denle una repasada a lo que vimos ahorita de incidencia, prevalencia, de razón y proporción, cuál es la diferencia entre una razón y proporción, qué es una tasa, por qué dijimos que una tasa es la primera para medir los riesgos, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Denle por favor, un repaso. Que además ustedes ya lo han visto en otras materias, llevan ustedes 2 materias de método científico, ¿no? ¿Sí o no es cierto? Sí. Entonces ya para ustedes es pan comido. ¿Sí? Ahora, jóvenes, les voy a decir una cosa. ¿Ya pueden ver la presentación, compañeros? Sí, ya se ve. Sí. Bueno, aquí tenemos el canal endémico o índice endémico,
Vamos a volver a repasarlo para que ustedes no digan que no vimos otros ejemplos. Y dice que es una herramienta que permite comprobar un número inusual de casos para aplicar medidas de control y sobre todo si la enfermedad es epidémica o endémica, ¿sí? Fíjense, yo me acuerdo que el López Gatell les hablaba y les ponía diapositivas de que era endémico a los periodistas y ¿qué van a saber esos cuates? Ni idea, ¿no? Ni idea de lo que les estaba hablando, ¿no? Ni idea de lo que es una medida de tendencia central y qué onda con esas curvas, ¿no? Ni idea no tenían ni idea. Digo con todo respeto a los periodistas, pero eran demasiado primitivos para poder agarrar la onda de esto. A ver, la que sigue, por favor. Bueno, ahí están las zonas del canal endémico, ¿verdad? La zona más chida. Otra vez, el canal endémico es un cuadro y nosotros vamos a poner sobre ese cuadro la gráfica del año problema, ¿sí? El canal endémico nada más es un antecedente, es muy importante, es un antecedente muy importante que nos va a marcar zonas, pero lo que nos va a decir el año endémico graficado sobre esas zonas nos va a decir en qué está, ¿verdad? Si nos va a decir si está en éxito, que es decir que los valores se encuentran por debajo del cuartil 1, que está en seguridad porque los valores se encuentran entre el cuartil 1 y el cuartil 2, y la alarma porque los valores que se encuentran entre el cuartil 2 y el cuartil 3. Y finalmente epidemias, que son los valores que se encuentran por arriba del cuartil 3, es decir, lo que nosotros decimos arriba de la frontal. La Kimroll, la que sigue, elaboración del canal endémico. ¿Cómo se saca el canal endémico? Que es la base para saber si la enfermedad que nosotros consideramos problema está en endemia o en epidemia. Bueno, pues lo más común que hacemos es tener un número de casos por mes y año, y nos vamos a remontar hasta 7 años, eso es ideal. La información mínima necesaria sería de 3 años. Generalmente sacamos de 3 o 5 o 7 años, pero la mejor es la de 7 años, ¿verdad? Porque además nos da una mayor dimensión epidemiológica. Puede hacerse con padecimientos transmisibles y no transmisibles, es decir, puede haber epidemias que no sean enfermedades transmisibles, puede haber una epidemia de cáncer, puede haber una epidemia de diabetes como ahora hay, puede haber una epidemia de infartos, ¿verdad? No significa el término epidemia sinónimo de transmisible, sino simplemente cuando nosotros hablamos de epidemia, como una presentación inusual de casos, una presentación de casos no esperados. Y una vez elaborado se utiliza para registro del padecimiento en el año siguiente. La XIFOR. Entonces hacemos una tabla con los casos por mes y año, y en la segunda parte ordenamos los casos de menor a mayor, frecuencia por mes, ya no por año, sino por mes. Y ya tenemos, de acuerdo a la fórmula que la vimos, Q1, Q2 y Q3. La fórmula Q es igual a N más 1 sobre 4. ¿verdad? N es el número de años, más 1 es una constante, y 4 porque es un cuartil, ¿verdad? Porque hemos partido la curva de Gauss en 4. ¿Por qué nada más tenemos 3? ¿Por qué nada más tenemos 3 Qs? Porque siempre te dejamos 1 por si hay un error. En este caso, el cuartil 4, pues es el cuartil del error. Entonces, cuartil 1, cuartil 2 y cuartil 3. ¿Ok? De aquí sigue, por favor. Aquí está un ejemplo, ¿no? En la parte de arriba tenemos los años del 92 al 98, y entonces tenemos por mes, ¿verdad? Tenemos el de enero, en el 92 sacó 4, en el mes de enero del 93 sacó 6, en el mes del 94 sacó 1, en el 95 sacó 2, en el 96 sacó 0, ¿no? En el 97 4,
y el 98, 3. Y así hacemos con todos los demás meses, ¿verdad? Lo único que estamos haciendo es, ahí estamos registrando el número de casos, no estamos haciendo nada, solo una cuestión de registro. Pero ya en el siguiente cuadro ya estamos haciendo estamos ordenando del menor a mayor, ya desaparecieron los años, ya no están en los años, sino nada más están los meses. Entonces organizamos del menor al mayor. Entonces, si nosotros vemos cuál es el menor en enero, es el 0 del 96. Luego sigue el 1, que es, sigue el 1, ¿dónde es el 1? ¿De qué año? Del 94. Luego sigue el 2, que es del 95. Y luego sigue el 3, que es del año 98. Y luego sigue el 4, ¿de qué año es el 4? Bueno, pues hay dos 4 del 97 y también hay 4 del 92. Y luego sigue el 7, que es el del 6, ¿sí? Entonces, lo único que nos falta es sacar en dónde está ubicada el primer cuartil, y aquí nos lo dice, ¿verdad? Q1 es igual a 7, es el número de años, más 1 sobre 4 por el Q1, y nos da 2, ¿sí? Nos da 2. Por lo tanto, en la fila 2, por favor, selecciona toda la fila 2, por lo tanto, ahí todo eso, vean lo que está el compañero amablemente nos está demostrando que todo ese cuartil 2 toda esa línea es el cuartil 2, ¿verdad? Ahora, en el Q2 nos está diciendo que es 7 más 1 sobre 4 por 2, está en el cuartil número 4, ¿vean? En el cuartil número 4. Entonces buscamos el cuartil número 4, ahí está el cuartil número 4, o sea, de abajo sería 1, 2, 3, 4, que es el que está el jefe del grupo marcando, ¿verdad? Entonces es el cuartil 4 y él es el cuartil 2, y en este caso, como está a la mitad, es la mera mediana, ¿verdad? Y finalmente tenemos el Q3, 7 más 1, siendo la fórmula 7, que es el número de años, más 1, que es una constante, sobre 4, porque es un cuartil, por 3, porque es Q3, nos da 6, ¿verdad? Y entonces buscamos el Q6, que es 4, 5, 11, 16, 12, 8, 6 y 3. En este caso, no hubo ningún problema porque no hubo números intermedios, no como en el ejemplo pasado, donde había números intermedios y teníamos que sacar la mediana entre los valores. Aquí ya los valores están bien especificados. Tenemos ya nuestro Q2 y nuestro Q3. ¿Qué vamos a hacer con ellos? Pues lo vamos a graficar, ¿no? Entonces ponemos una gráfica en donde van a estar los valores, más el valor, en este caso 18, y abajo vamos a poner los meses. Entonces, graficamos Q1, ahí está graficado Q1 está graficado Q1, y luego graficamos Q2, y luego graficamos Q3. Una vez que ya graficamos todo, los tres Qs, entonces vamos a poner nombre a los espacios. Entonces le vamos a poner epidemia, todo lo que está arriba del Q3, todo lo que está arriba del Q3, toda esa frontera es epidemia. Y luego la que está, el espacio que está entre las dos líneas, vamos a poner alarma. Es decir, que si se presentan casos ahí y no hay problema, significa que ese problema está en alarma, ¿verdad? Y luego bajamos al otro, ese es el de seguridad. Y otra vez, si el problema está ahí, significa más o menos que está bien, que está bien, que ha sido buenas las medidas preventivas, que ha sido un buen control, o quién sabe que ha sido bueno, pero cuando menos esa enfermedad está controlada. Finalmente, si está en el último espacio, es un éxito, es decir, que esa enfermedad está muy bien controlada, de acuerdo a los sistemas de salud, de acuerdo a las posibilidades médicas, de acuerdo a no sé qué cosas, a la tecnología, a nuevos medicamentos, o a mayor limpieza, a mayor medidas preventivas, etcétera. Y entonces el problema está en éxito, y creemos que está muy bien controlado ese padecimiento, ¿verdad? Está muy bien controlado ese padecimiento. Porque lo que vamos a hacer es el siguiente paso, punto y aparte, bueno, insisto, no quiero ser repetitivo, pero insisto,
Esto nada más es la base, ¿verdad? Es nuestros antecedentes. Entonces, lo que nosotros hacemos, cuando hay problemas, graficarlo en ese canal endémico y ver si hay un problema está en endemia epidemia. Por ejemplo, en el caso de la epidemia que estamos sufriendo, diríamos que en el 2020 sería el año problema. Pues aquí no tiene gran chiste, ¿verdad? Este coronavirus, porque pues no había casos en muchos países, ni siquiera había casos que se conocía esa enfermedad, por lo tanto todos van a estar en epidemia. Pero sí, en otras situaciones, como en el caso de la diabetes, veríamos si seguimos o no en epidemia. Y otra cosa interesante, por ejemplo, en el caso de la ¿cómo se llama este padecimiento que pongo como ejemplo? En el caso de las amibiasis, en el caso no, seguramente en el caso de las amibiasis estarían entre alarma y seguridad, es decir, que no hay epidemia. Eso significa que hay un buen control hay un buen control de la amibiasis. Pues no forzosamente, pero por lo menos ¿no? Y sobre todo, cuando estamos hablando de número de muertos, seguramente pues no veríamos ni remotamente, a lo mejor ni siquiera estuvieran en alarma, estarían en seguridad. Hay muchos casos de amibiasis, pero no muchas personas se mueren por amibiasis. ¿Sí me estoy explicando, jóvenes, o estoy como el profeta hablando en el desierto? No, sí, doctor. Alma, Sí, doctor. Sí, todo Alma, bien. a ver, Alma, quiero verte, Alma. Alma, quiero verte. Sí, ya se prende mi cámara, ¿no se ve? No, Alma, no te veo. A ver, quiero verte, Alma. No, Alma, bueno, quiero verte. sí, ya la tengo prendida, doctor. No sé si no se vea o... Quizás es mi internet que está lento, pero sí la tengo prendida. No te veo, Alma, quiero verte. Ya la tengo prendida, doctor. Sí, lo tienes perdido, pero me tienes nada más nada más tienes a ver, quiero ver. No eres tú, ¿no? Es tu, Sí, ya la tengo. es tu, pero a ver, mueve las manos, mueve las manos. Mueve las manos, Alma. No me estás haciendo tu fotografía, Alma. Bueno, es que yo sí la tengo prendida, pero no sé si sea mi internet o tenga algún problema, pero sí. Lo checo. Ahorita checo mi internet. ¿Estás en una fiesta y no quieres que te veamos o qué? ¿Estás en una fiesta y no quieres que te veamos? No, de verdad que la tengo prendida, doctor. Bueno, pero no sé si tenga algún problema. No, yo les voy a pedir de favor porque además eso significa que están poniendo más atención, no sé, que no están, decían los maestros, luego están hasta haciendo ejercicio, ¿qué es lo que están haciendo? Y pues van en la combi, dicen, van en la combi y van en la clase en la combi, ¿sí? Entonces sí me gustaría, por favor, verlos, ¿sí? Sí, por favor, no hagan trampa, por favor, ¿sí? Los quiero ver. No para otra cosa, sino quiero ver bueno, cuando menos algo de relación persona a persona, ¿no? De por sí es difícil esa situación que es muy subjetiva, ¿ah? Que esa situación de clases en línea es parece que está uno hablando del desierto, y entonces, a veces uno parece que está hablando aquí a carátulas, ¿no? Está hablando en una pantalla nada más, ¿sí? Bueno, sí se entendió la idea de lo que es el canal endémico, sí se entendió la idea. Sí, doctor. Sí, doctor. Bueno, vamos a dejar aquí, la clase. Vamos. ¿Sí me escuchan? Sí. Bueno, Sí, lo escuchamos. Sí. Sí se escucha. Ya me perdí yo. Bueno, entonces vamos a dejar aquí la clase. Sí, es que me perdí porque es que me salí y no puedo regresarme. A ver. No se pierda. Bueno, ok. Entonces, vamos a la próxima clase
la próxima clase, les dejé ahí unos para mañana. Vamos a ver riesgos y vamos a ver, ¿qué otro tema tenemos aparte de riesgos, jefe? Me mandó el de riesgos, me mandó uno de tratamiento de COVID, otro de infarto y certificado de defunción. Son los archivos. Vamos a ver riesgos y vamos a ver infarto, ¿sí? Riesgos de infarto, ¿ok? Ok. Riesgos de infarto, ¿ok? Bueno, gracias. Que la pasen buena tarde y no mañana, ¿sí? A mañana, doctor. Gracias. Gracias, doctor. Gracias. Hasta el lunes. Hasta el martes, que mañana. Dígale a Alma que nos invite a la fiesta, pues, profe. ¿Por qué? ¿Es cumpleaños o qué? No, no es cierto, no sé.